A continuación voy a presentar un keynote relevante con un amigo de casa, un par de analistas que van a hablar sobre la transformación digital como un fenómeno transversal a las industrias. Y voy a presentar a nuestro querido amigo de toda América Latina, Sebastián Nieto Parra, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo para la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y también a Lorenzo Pavone, quien es jefe adjunto de la División de Redes, Asociaciones y Género del Centro de Desarrollo de la OCDE. Sebastián y Lorenzo, la pantalla es de ustedes. Bienvenidos al CLTD. Sebastián Nieto Parra, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo para la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y también a Lorenzo Pavone, quien es jefe adjunto de la División de Redes, Asociaciones y Género del Centro de Desarrollo de la OCDE. Bienvenidos a CLTD. Muchas gracias a Jorge Fernando Negrete. Es un placer Adelante. saludarte. Bueno, nuevamente, a nombre del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sean todas y todos bienvenidos a este octavo Congreso Latinoamericano de Transformación Digital, particularmente a este panel sobre transformación digital, fenómeno transversal de las industrias. En este panel escucharemos de nuestras expertas y expertos invitados la manera en la que se está viviendo esta transformación digital en la región, así como los factores determinantes para que este fenómeno se desarrolle adecuadamente. Es un hecho que la crisis de COVID ha acelerado el proceso de transformación digital en América Latina y que tiene el potencial de fomentar tanto la productividad y la innovación como los avances en sostenibilidad e inclusión. Bueno, como lo mencionó Jorge Negrete, me permitiré dar la bienvenida y presentar a nuestros primeros dos ponentes, lo que llamamos ponencias estelares. Primero tendremos a Sebastián Nieto Parra, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OECD, y posteriormente tendremos a Lorenzo Pavone, Deputy Head of Networks, Partnerships and Gender Division, Centro de Desarrollo de la OCDE. Primero, le doy la palabra a Sebastián Nieto Parra, por favor. Muchas gracias, Ramiro, por tu introducción. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias de nuevo esta invitación. Un saludo muy especial también a Jorge Negrete y, por supuesto, pues muy importante para la OCDE y en particular el Centro de Desarrollo estar en el CLTD 2021. Y bueno, pues un saludo muy afectuoso también a todos los compañeros de esta sesión, en particular del panel que sigue, que sin duda alguna pues esperemos ya pronto nos podamos ver físicamente. A pesar de las cualidades que hemos tenido con el mundo virtual, hace falta este encuentro también más personalizado. Vamos con Lorenzo a hacer una presentación muy breve sobre lo que hemos venido trabajando en el Centro de Desarrollo de la OCDE sobre la transformación digital. Por una parte, gracias a nuestro informe de perspectivas económicas de América Latina, pero también a todo el trabajo que se ha venido haciendo en las redes que tenemos para empresas emergentes, EMNET, que Lorenzo va a comentar más adelante. Sin más, voy a compartir con ustedes entonces una presentación, si la pueden poner en pantalla, donde el punto de partida, si podemos pasar a la siguiente slide, es insistir en los diferentes trabajos que hemos venido haciendo en la OCDE, en particular trabajos que sirven para entender cuál es la situación en este momento en América Latina,
cómo la transformación digital puede jugar un papel fundamental para la recuperación y donde pasamos de una oportunidad a una necesidad para precisamente esta transformación que necesitamos desde el punto de vista de las empresas, del Estado, de los ciudadanos y también de los trabajadores. Entonces, sin más, quisiera insistir dónde estamos en América Latina, en la siguiente diapositiva, donde sin duda alguna la crisis ha sido sin precedentes para la región. Ya hablamos de un 2020 donde América Latina fue la región que menos creció en el mundo. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y donde, sin duda alguna, lo que es fundamental es saber dónde estamos ahora y para dónde vamos. Algo que hemos visto es que todavía vamos a tardar hasta 2023, 2024 para tener los niveles de ingreso que teníamos antes de la crisis y para lo cual pues se necesitan un sinnúmero de acciones donde en el centro de la política pública debe estar sin duda alguna la transformación digital. Algo que ya estamos viendo es unas cifras muy positivas en cuanto a recuperación económica. Ya hemos visto en varios países de América Latina donde se ha visto este sobresalto en cuanto a crecimiento del PIB, donde todavía se necesita traducir en mejoras sociales, pero tenemos que entender cuánto es de un efecto base de una crisis sin precedentes, como decía, tuvimos el año pasado, donde So we have to no lo habíamos understand tenido the en effect of los... a crisis, no precedent such as this one. donde no lo hemos visto desde hace 2 siglos y precisamente lo que tenemos que ver entonces es cuántos factores estructurales están detrás de esa caída del crecimiento del PIB desde 2020 y la recuperación que si bien está dando buenos números, todavía fue insuficiente para recuperar lo que hemos perdido el año pasado. Entonces, y si lo vemos en la siguiente diapositiva, claramente vemos que se necesita generar mayores ganancias de productividad. Productividad está en el centro de toda la agenda de política pública que vemos para la recuperación en América Latina. Sin productividad y mejoras de competitividad no podemos generar el empleo formal que necesita la región. No debemos olvidar que estamos hablando de una América Latina donde todavía más de la mitad de los trabajadores son informales. Y precisamente frente a esta coyuntura, tenemos que ver cómo la transformación digital tiene un papel fundamental y cómo nos debemos aliar mejor entre organismos internacionales, ciertamente, pero también al interior de los países, entre los gobiernos a nivel nacional, a nivel subnacional, con el sector privado. Si vemos en la siguiente diapositiva, y algo que insistimos mucho en nuestro informe de América Latina que hacemos junto con la CEPAL, la CAF y la Unión Europea, vemos que ya antes de la crisis era una tendencia sin precedentes la alta conectividad a nivel de Internet que teníamos a nivel mundial. Si comparamos con muchas cifras de la balanza de pagos, vemos que era una tendencia muy importante y donde decíamos, bueno, tenemos que subirnos al bus de la transformación digital, donde sin duda alguna es una oportunidad para la región. Y lo que hemos visto con la crisis, y es lo que tenemos en el segundo gráfico a mano izquierda, es que ya no es solamente, como decía anteriormente, una oportunidad, pero también una necesidad. Lo hemos visto en el e-commerce, como lo vemos en este gráfico, pero también tenemos que verlo en otras actividades, como fue la educación en línea, como fue el teletrabajo, donde sin duda alguna nos recordó cómo podemos aprovechar al máximo la transformación digital y cómo, sin duda alguna, tenemos que buscar mayor inclusión entre todos. Y precisamente algo que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es el nivel de conectividad que tenemos y es lo que tenemos en la siguiente diapositiva, donde sin duda alguna, si bien los usuarios de Internet se han duplicado en la última década, el rezago sigue presente respecto a los países de la OCDE. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Y ahí lo que hemos visto es que todavía tenemos una América Latina donde si bien hemos duplicado el número de usuarios de Internet, todavía sigue siendo muy por debajo del 84-85% que tenemos en los países de la OCDE, con altas disparidades de unas Américas Latinas en conectividad. Y sin duda alguna, pues tenemos que ver algo que es clave y es no solamente estos usuarios de Internet, pero qué calidad
tenemos al acceso. Y es algo que queremos insistir cada vez más, porque no es solamente tener una posibilidad de usar Internet en el celular, pero a qué velocidad, también poder utilizarlo en banda ancha. Y es algo que con la pandemia, y como lo vemos en la siguiente diapositiva, pues todavía América Latina está rezagada con respecto a muchos países del mundo. En particular, vemos que la velocidad en banda ancha pues sigue siendo muy por debajo del promedio mundial, salvo algunos países, excepciones que tenemos, como puede ser el caso de Panamá o Chile, que tuvimos durante la pandemia niveles de velocidad promedio de descarga prácticamente similares a los que tenemos en algunos países de la OCDE. Sin embargo, en la gran mayoría de países de la región, como lo vemos en este gráfico, hay un reto fundamental que es la calidad. No solamente concentrarnos en la cantidad, pero la calidad de la conexión para precisamente aprovechar al máximo la transformación digital y responder a las necesidades que tenemos a nivel mundial de cerrar las brechas en diferentes índoles. A nivel de empresas, como vemos en la siguiente slide, y esto con base en lo que estudiamos en nuestro informe de perspectivas económicas de América Latina, necesitamos cómo integrar mejor todas las actividades que teníamos en la economía tradicional hacia una economía digitalizada. Y esto pasa por diferentes pilares. Uno de ellos, que es fundamental, es qué estrategia tienen los gobiernos para transformar la economía de los países, poniendo en el centro de la agenda pública la transformación digital. Ahí lo que vemos es que necesitamos precisamente una mejor inserción en el ecosistema digital bajo una estrategia bien definida entre empresas y sector privado, con, por supuesto, el sector público, y donde la importancia de consensos y diálogos es clave. Es algo que hemos insistido mucho y donde, si lo vemos en la siguiente diapositiva, pues también es cómo aprovechamos a que participen todos los actores del aparato productivo. Y aquí es pensando sobre todo en las pequeñas, en las microempresas, donde la colectividad es menor, también cómo generamos un mejor tejido empresarial, donde en el centro esté la transformación digital. Hemos visto avances importantes, por ejemplo, el porcentaje de empresas conectadas a Internet o el porcentaje de empresas que usan banca electrónica. Sin embargo, para entender bien el tejido de producción y cómo la digitalización tiene un papel, pues es fundamental saber, por ejemplo, qué porcentaje de empresas usan Internet para adquirir insumos. Es decir, al final, cómo existe una muy buena conectividad entre las empresas gracias a Internet, y donde vemos que pues, en muchos países de América Latina este porcentaje no alcanza el 50%. También pensando en las micro y pequeñas empresas, cómo estas pueden tener su propia página de Internet, cómo precisamente pueden divulgar las actividades que tienen para involucrarse más en el tejido de las cadenas regionales y globales de valor, compartiendo, digamos, algo de insumos en el bien final que se va a producir, donde es sin duda alguna fundamental una mejor conexión entre estas pequeñas empresas y las grandes empresas del aparato productivo en América Latina. Y la transformación digital lo vemos como una gran oportunidad. Algo que tenemos que pensar entonces es cuál es el futuro del trabajo. ¿Cómo estamos hoy en día frente a las actividades de mañana? Si estamos preparados o no. Y no es defender los puestos de trabajo actuales, todo lo contrario, es ayudar a los trabajadores actuales a tener las competencias del futuro. Si no hacemos nada, más del 20% de los puestos de trabajo corren un alto riesgo de automatización, y para lo cual pues necesitamos contribuir de una forma adecuada, muy bien coordinada entre el sector privado y el sector público. Hay avances importantes en América Latina en esta materia, de mayor diálogo, donde todavía se necesita enfatizar más en qué tipo de carreras, también pensar mucho más en el currículum de las diferentes carreras a nivel terciario, y pensar en cuáles son esas carreras técnicas del mañana, del futuro, donde hay una demanda importante de trabajo. Para esto, pues como decía anteriormente, las competencias digitales son clave, y lo vemos en la siguiente diapositiva. Todavía América Latina tiene un rezago importante con respecto a los países de la OCDE, y esto independiente del nivel de educación. Inclusive, hablando de personas o de profesionales con educación terciaria, el nivel de competencias digitales sigue siendo reducido con respecto a los países de la OCDE. Entonces, para terminar y dar la palabra a Lorenzo, quisiera insistir. Primero, necesitamos, como lo vemos en la siguiente diapositiva, una mayor implementación
de las agendas digitales. Aquí lo que hemos visto es que prácticamente todos los países de América Latina tienen un ministerio especializado en las tecnologías de información y comunicaciones, tienen los objetivos explícitos en la agenda digital. Existe una consulta para el desarrollo de estas agendas digitales, también unas metas o indicadores de seguimiento de la agenda digital, donde vemos que hay un cuello de botella fundamental, ya es pasar a la implementación de estas agendas digitales, que es la última columna de este gráfico, donde sin duda alguna necesitamos una mayor coordinación entre lo que se planea, que lo tenemos en los diferentes planes nacionales de desarrollo, en las agendas digitales, y la implementación gracias a los planes plurianuales de inversión, gracias a los marcos fiscales de mediano plazo que los países diseñan en América Latina y donde esté muy bien incorporado toda la agenda digital que necesitamos para el desarrollo inclusivo y sostenible de América Latina. Segundo elemento, ya entrando en detalle en los planes nacionales de desarrollo, lo que tenemos en la siguiente diapositiva, hemos visto que a medida que se han implementado los planes nacionales de desarrollo, se han diseñado estos planes, cada vez más la transformación digital es parte de estos planes. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es la intensidad de cada uno de los diferentes temas vinculados con la transformación digital en los planes nacionales de desarrollo y vemos que todavía hay mejoras para hacer, sobre todo en algunos aspectos como puede ser la economía digital, donde ustedes ven que la intensidad no es tan importante, es decir, estamos en un color que no es tan el naranja oscuro que quisiéramos, y para esto se necesita sin duda alguna una mayor, digamos, political will, pero también una mayor coordinación con el sector privado. Por último, quisiera insistir en que no es una agenda solamente a nivel nacional, también es una agenda a nivel internacional, y es lo que insistimos mucho en nuestro informe LEO, nuestro informe de perspectivas económicas de América Latina, donde si vemos en la siguiente slide, pues en América Latina necesitamos un papel de cooperación internacional como facilitadora en lo que queremos que sea la transformación digital para la región. Y para esto necesitamos trabajar con más herramientas y actores, desarrollar capacidades internas, para lo cual, pues sin duda alguna, un mercado digital regional es fundamental, donde también necesitamos las iniciativas de creación de capacidades para enfrentar las trampas del desarrollo de América Latina y, por supuesto, los desafíos fiscales en la digitalización de la economía. Y por último, pues trabajar de forma más inclusiva. Ya lo he mencionado en varias de las slides y quisiera enfatizar en esto, cómo trabajar más con el sector privado, en qué forma diseñamos la cooperación internacional que necesitamos, donde no sea una agenda pública, pero también haga parte del sector privado, donde necesitamos también un diálogo también a nivel de pares y donde sin duda alguna pues el intercambio de conocimiento hace que trabajemos de una forma más inclusiva. Con esto termino, le dejo la palabra ya a Lorenzo para terminar nuestra presentación y encantados de estar con ustedes y seguir compartiendo nuestros trabajos y sin duda alguna pues queremos seguir alimentándolos con lo que aprenderemos de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Slide siguiente, por favor. Buenas tardes a todos y buenos días a ellos que están en América Latina. Es un placer para mí también participar en esta reunión. Me gustaría agradecer al equipo de ASIAT por la invitación. Estamos muy contentos de nuestra colaboración y esperamos poder seguir colaborando en futuro. Quizás esperamos la próxima vez en presencial. Quisiera seguir a la presentación de Sebastián con un enfoque sobre la perspectiva del sector privado, gracias al trabajo de nuestra red empresarial Mnet. Para quienes no conozcan, Mnet es una red empresarial, la red de mercados emergentes. La slide anterior, por favor. Y, es una plataforma empresarial de centros de desarrollo de la OCDE, donde se reúnen ejecutivos de multinacionales, funcionarios de gobiernos y expertos de la OCDE para dialogar sobre los mercados emergentes en África, Asia y Latinoamérica. La red está formada por más o menos 20-30 empresas, depende del periodo, de diversos sectores, con un fuerte interés y presencia en mercados emergentes. Algunas de ellas están con nosotros hoy en este panel, AT&T, Enel y Walmart. Saludos a todos los compañeros de estas empresas. Nuestra misión es de acceder al sector privado al trabajo de la OCDE
Para ello, Mnet organiza reuniones periódicas con el sector privado, así como grupos de trabajo, incluso uno exactamente sobre la transformación digital. De estas reuniones extraemos discusiones y mensajes clave que forman parte de nuestras publicaciones anuales. Siguiente slide, por favor. Precisamente el pasado 30 de septiembre tuvo lugar el lanzamiento de la edición 2021 de nuestro Business Insights, la cual ofrece una interesante perspectiva del sector privado sobre los desafíos y las oportunidades en los mercados emergentes, incluido la América Latina. Pueden encontrar más información sobre nuestra publicación en esta slide. Slide siguiente, por favor. En particular, nuestro informe identifica 3 motores clave para la recuperación empresarial post-COVID: la economía verde, la sostenibilidad empresarial y el tema que nos reúne hoy, la transformación digital. Slide siguiente. Quería entonces centrar mi intervención sobre nuestro análisis de la transformación digital, que presenta sin duda importantes oportunidades, pero igualmente, como Sebastián lo dijo ya, grandes desafíos. Desafíos en particular en Latinoamérica, donde la infraestructura y el acceso a la tecnología son aún limitados. Además, el contexto de la pandemia ha destacado la urgencia de cerrar las brechas digitales y la necesidad de impulsar políticas más inclusivas para la transformación digital. Siguiente slide. Finalmente, ¿qué pide el sector privado a los gobiernos para contribuir a una aceleración de la transformación digital en América Latina, más en general en los mercados emergentes? 1. Inversión en conectividad. Fortalecer la infraestructura e incrementar la conexión de alta velocidad, como ya lo dijo Sebastián. En promedio, los habitantes de ciudades usan el Internet 4 veces más que aquellos que viven en zonas rurales en América Latina. Y además, solo el 37% de la población puede permitirse 1 gigabyte de datos. Superar las desigualdades entre los países, otro tema que Sebastián mencionó, superando el 85% de la población en Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, que pueden acceder a Internet en banda ancha, frente a casi el 30% en Haití y Honduras. Profundizar los esfuerzos de integración regional para armonizar regulaciones y intercambiar experiencias. Segundo punto, la inversión en capital humano. Reducir la brecha digital y ocuparse del riesgo de automatización o cambio de tarea también, que es muy diferente en varios países de la región. El riesgo de automatización desde el 5% en Bolivia hasta el 29% en Uruguay, según datos de la CEPAL. Y finalmente, acelerar la difusión de instrumentos digitales en todos los negocios, especialmente para las empresas más pequeñas. Terzo punto, políticas y regulaciones para acompañar la transformación digital, para reducir las restricciones comerciales, pero también para regular el potencial de blockchain, big data, inteligencia artificial, que pueden, en algunos casos, mejorar la productividad de los países y consolidar la legislación en ciberseguridad, protección de datos, privacidad. Elementos que son muy importantes para incrementar la confianza de los utilizadores de Internet. Y finalmente, un tema muy importante es mitigar los riesgos percibidos de inversión. Por ejemplo, creo que mi colega Juan Vázquez habló ayer del creciente descontento social en la región y agravado por las consecuencias negativas derivadas del COVID. Los gobiernos pueden ayudar a reducir los riesgos de la inversión privada, proporcionando un respaldo de liquidez a través de unas garantías gubernamentales o otros instrumentos para facilitar las inversiones y la posibilidad de las empresas de poder hacer negocios. En conclusión,
brevemente, el sector privado y el sector público no pueden realizar todo eso separadamente. Se necesita coordinación, trabajando mano a mano con diversos stakeholders para promover una transformación digital inclusiva en toda la región. Nosotros estamos aquí para ayudar en la transición. Pueden contar con el apoyo del Centro de Desarrollo de la OCDE y MNET para tal fin. Muchas gracias a todos y Ramiro, dejo la palabra. Sí, muchas gracias, Lorenzo. Y bueno, les agradezco mucho. Ha sido muy interesante su exposición sobre la situación de las brechas digitales y el uso de las tecnologías digitales, sobre todo en los países emergentes. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos al panel que tenemos programado, panel sobre transformación digital. Estamos en el panel sobre transformación digital, fenómeno transversal de las industrias. Tenemos la participación de los siguientes panelistas. Estos panelistas representan a diferentes jugadores en distintas industrias. Primero, quisiera presentarlos: Ángel Melguizo, vicepresidente para Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T Latinoamérica, específicamente el BRIO, que según entiendo es la parte de AT&T que maneja la televisión satelital. Bueno, Mauricio Bezzeccheri, Head of Latin American Region at Enel Group, en el grupo Enel. Welby Lehmann, Senior Director Global Policy Strategy en Walmart. Clelia Hernández, Directora General, Iniciativa Nuevo León 4.0. Y Adriana Isabel Moreno, Head of Digital Transformation en Nissan Motor Company. Como ustedes saben, tenemos una primera intervención de 5 minutos cada uno para que nos expongan el tema que tengan preparado, y posteriormente tendríamos algunas preguntas donde la participación ya sería a petición de cada uno de los panelistas. Entonces, empezamos. Por favor, Ángel Melguizo, te doy el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Por supuesto, un placer estar aquí discutiendo en este CLTD, que es como se denomina por primera vez el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones. Ahora ya es un Congreso Latinoamericano de Transformación Digital. Y creo que eso ya dice mucho de dónde está nuestra economía, nuestra política, nuestros estados, nuestra vida. Y dice mucho, además, estar en una mesa en la que estamos líderes, pues como comentaba Ramiro, de telecomunicaciones, tecnología, media, audiovisual, como es AT&T, pero también de energía, de automoción o un líder de comercio. Todas empresas que creemos en la digitalización, ¿no? Y que queremos avanzar a una digitalización más inclusiva y más dinámica. Algunos de ustedes me habrán escuchado mi cita al tuit de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, quien dijo: broadband, la banda ancha, es la nueva electricidad. Este es el consenso. O sea, sin digitalización no va a haber desarrollo, no va a haber crecimiento, productividad e inclusión. Por tanto, hay consenso de que la recuperación, la reactivación de América Latina, que hemos visto en ciernes, según la presentación de los colegas de la OCDE, pues va a ser digital. Pero yo quería en esta primera intervención también compartir algunas preocupaciones o algunas ocupaciones, lo que hemos llamado en alguna ocasión verdades incómodas sobre transformación digital que estamos viendo, y entiéndanlo como una llamada a la acción desde AT&T Latinoamérica para lograr que la digitalización sea lo que va a ser, un motor de crecimiento inclusivo. Verdad incómoda número 1. Si bien es cierto que 2020 fue el año en el que todos digitalizamos en meses lo que habíamos previsto en años, las estadísticas de inversión en telecomunicaciones per cápita muestran que la región invirtió menos que en 2019. Y en 2019 ya había invertido menos que en 2010. Por tanto, hablamos mucho de transformación digital, pero no se ve en el impulso a la inversión en telecomunicaciones, que es esencial, porque sin inversión en telecomunicaciones no va a haber transformación digital. Verdad incómoda número 2 es entender que
apenas con unas decenas de miles de millones de dólares vamos a cerrar la brecha digital. Desde AT&T, y dados nuestra participación en algunas de las asociaciones, entendemos que hay que movilizar en el entorno de 200.000 millones de dólares para que América Latina tenga unos niveles de conectividad, pero conectividad real, para que nos permita trabajar, estudiar, hacer transacciones financieras, hacer actividades productivas, similar a los países de la OCDE, y también cerrar la brecha de competencias y habilidades. Hay que ser más ambiciosos. Verdad incómoda número 3 es identificar transformación digital con conectividad, ¿no? Esto obviamente en una mesa en la que comparto panel con líderes de energía, automoción o comercio es evidente, pero estar conectados a Internet, tener un email, no es lo mismo que transformar digitalmente nuestros negocios. Y como comentaba Sebastián Nieto, el economista jefe para América Latina de la OCDE, solamente la mitad de las empresas usan Internet para hacer transacciones y comprar insumos. Y algunos datos nos dicen que solamente 1 de cada 5 empresas en América Latina usa los datos como un activo, y no solo como un problema, como una liability, sino como un activo para hacer crecer sus negocios. Verdad incómoda número 4, y voy ágil, es que todavía la regulación digital, la regulación del ecosistema digital tiene lagunas, ¿no? Lagunas en la protección de la propiedad intelectual, lagunas en la protección de los datos y la seguridad de los datos, y lagunas también en igualar o en equiparar la tributación internacional. Qué bueno el esfuerzo de la OCDE en avanzar en este ámbito. Y la quinta verdad incómoda es que estamos viendo en muchos países de América Latina mucho policy making, mucha proactividad basada en buenas intenciones, pero que puede tener malos resultados si no alinea bien los incentivos. Declarar Internet como un servicio público y esencial es excelente, pero es importantísimo que las empresas de telecomunicaciones tengan incentivos para invertir y llegar a la última milla, esa América Latina y esa economía internacional, rural, remota, todavía no conectada. Desde luego, ver el espectro como un activo que tienen los estados es excelente, y es un activo sobre el cual pueden recaudar algunos ingresos, pero si se hace demasiado caro, nadie lo va a comprar. Esas son buenas intenciones, pero que tienen malos resultados. Y lo que vemos en una investigación reciente en la que participé junto con Juan Yun muestra que aquellos países de América Latina que establecieron buenas reglas y buenas instituciones, la reforma de mediados de la década pasada en México, que creó el IFT y toda la regulación asimétrica, ha movilizado inversiones. Toda la flexibilización que se produjo en Costa Rica con la entrada del sector privado ha movilizado inversiones. Desde luego, la flexibilización en el caso de Brasil, donde podemos actuar como autorizados en el mercado de telecomunicaciones y no concesionados, también ha movilizado inversiones. O la reforma en Colombia, recientemente, que unificó telecomunicaciones y media, algo que ya era evidente. Por tanto, cuando las empresas decimos que las reglas y las instituciones importan, no solamente lo decimos en un discurso, invertimos más. Y de hecho, aquellos países de América Latina con buenas reglas y buenas instituciones se han beneficiado en los últimos 15 años de un 64% más de inversión per cápita que aquellos países con menos reglas y peores instituciones según nuestra investigación. Por tanto, Ramiro, respondiendo a tu pregunta, ¿vemos la transformación digital como una condición necesaria? Somos optimistas, pero tenemos que ocuparnos de estos aspectos, y entiendan estos 5 verdades incómodas como una llamada a la acción cuyas respuestas puedo entrar en la siguiente intervención. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Ángel, muy interesante. Llamas la atención sobre las realidades, digamos, la calidad de los incentivos y las instituciones y los montos de inversiones. Obviamente las buenas intenciones no son suficientes, hay que ver los números y los incentivos principalmente. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos, le doy la palabra a Mauricio Bezzeccheri, Head of Latin American Region del grupo Enel. Adelante, Mauricio.
¿Qué tal? Continuamos con el panel en un momento más, pero tuvimos un problema técnico. A ver, saben que estamos en vivo, ¿eh? No nos gusta hacer eventos que no sean en vivo. Nos encanta comunicar a tiempo real y que todos los expositores transmitan con vehemencia, con entusiasmo y con la solvencia que los caracteriza los conceptos. Pero tuvimos un pequeño problema técnico porque el speaker no seleccionó el canal correcto de comunicación. Denos unos segundos y regresaremos a la mesa del comisionado Ramiro Camacho y Transformación Digital Transversal. Y de una vez, preciso, no tuve la oportunidad de presentarlo, pero muchas gracias. Regresamos con el comisionado Ramiro Camacho y sus invitados. Gracias. Ok, voy. Perfetto. Allora, stavo dicendo che praticamente il tema della sostenibilità è un tema economico, è un tema social y un tema medioambiental. Y tiene que ser un approach total, holístico, completo. Y esto, evidentemente, en esto la digitalizzazione interviene en forma importante. Nosotros estamos en el sector energético atravesando algunas transformaciones profundas. De hecho, estamos hablando de la transición energética a nivel mundial y por lo tanto también a nivel latinoamericano. Después haremos un foco sobre Latinoamérica, ma el trend de la transición energética es un trend mundial. ¿Cuáles son los pilares de esta transición energética? En las tres vertientes que hemos visto anteriormente. Hay un tema de electrificaciones, es decir, se está extendiendo el utilizo de la energía eléctrica también a otro utilizo que no eran comunes antes. Un ejemplo para todos es la movilidad eléctrica. Hoy en día, si yo miro a Latinoamérica, miro un Latinoamérica que evidentemente es líderes después de China en términos de transporte eléctrico público. Es decir, tanto en Santiago como en Bogotá, como ahora pasará en Sao Paulo o en Lima, circulan buses eléctricos. Estamos hablando de casi un par de millar de buses eléctricos circulando para Latinoamérica. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo es el utilizo, evidentemente, de cocción eléctrica invece de utilizar estufas a leña, madera o otro componente. Por lo tanto, estamos sustituyendo, por ejemplo, estufas a carbón con cocina eléctrica. Estamos ya en un número relevante no solo prácticamente en Santiago, ma también en otros lugares. Por lo tanto, el proceso de la electrificación, eficiencia energética, alumbrado público, etcétera, se está enormemente ya difundiendo, ya es presente en Latinoamérica. Del otro lado, hay el tema de las descentralizaciones. Latinoamérica se ha hecho también líderes en el desarrollo de energías renovables. Si se mira prácticamente a Brasil, podemos ver que Brasil a partir del 2009, toda la nueva energía, más del 90% de toda la energía nueva que se ha puesto en marcha en Brasil a partir del 2009 es renovables. Ma non solo Brasil, la misma cosa pasa en Chile, la misma cosa está empezando en forma importante también en países donde la generación térmica con combustibles convencionales se está evidentemente es dominante, como en el caso del Perú o en el caso de la Colombia. Allí también el tema de la renovable está entrando en forma importante. Por lo tanto, tienes descentralizaciones de generaciones y descentralizaciones también de almacenes, de almacenamiento, porque se está introduciendo también el utilizo de las baterías en forma muy importante en Latinoamérica. E finalmente, evidentemente, la digitalizzazione tocca también todo el tema relacionado con la energía renovable de la descarbonización. Por lo tanto, se modifica radicalmente todo el sistema y la cadena del valor de la oferta al cliente final de energía.
Y esto antes, grandes plantas, transmisión y distribución, hoy planta distribuida en el territorio con almacenamiento distribuido, prosumer, es decir, productores consumidores que viven en la ciudad y que tienen ya generación distribuida. Y todo esto se puede imaginar que tiene un enabler, un habilitador natural que es la red de distribución eléctrica. En esta simultaneidad, en esta complejidad del sistema, la digitalización juega un rol fundamental. Es un rol fundamental que permite evidentemente un ahorro importante de toneladas de carbonos, por ejemplo, para mirar al aspecto de la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Hago algunos ejemplos. Nosotros tenemos millares de plantas, de la pequeña planta de 30 megavatios o menos a la grande planta de 700 megavatios fotovoltaica que tenemos en Brasil. Estas plantas transmiten sistemáticamente sus datos a un centro único. Podéis imaginar la gran cantidad de datos que tenemos con respecto al funcionamiento de esta planta. Y estos datos, tratados en una forma de Big Data, con mecanismo predictivo y con utilizo de inteligencia artificial, nos permiten de dar una predicción sobre el mantenimiento de las turbinas o de los campos fotovoltaicos. Eso nos permite, es decir, de intervenir cuando, por ejemplo, no sopla viento y por lo tanto aumenta la utilización y la disponibilidad de las plantas. O nos permite tener una predicción sobre el calentamiento de los cocinetes. Todo esto es solo posible gracias a una implementación importante de la digitalización. Evidentemente la energía generada tiene que llegar al cliente final. Y acá tenemos el tema de las redes de distribuciones. Cuando se habla de redes de distribuciones inteligentes, parece que estamos hablando del futuro. En realidad, si vais a ver el Villa Olimpia y si vais a ver toda la red de distribuciones que tenemos en el mundo y también, evidentemente, en Latinoamérica, tienes mecanismos de digitalizaciones que permiten, evidentemente, de intervenir y poder resolver los problemas de las redes en tiempo récord. En Villa Olimpia, que es un barrio específico de Sao Paulo, nosotros, con el utilizo de 500 sensores, 5.000 sensores, perdonad, estamos construyendo un modelo digital tridimensional de la red. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos un modelo de funcionamiento actualizado en tiempos reales de los sensores que nos permiten evidentemente de tener también en este caso capacidad predictiva en términos de las fallas que pueda tener la red eléctrica. Y combinado, por ejemplo, con modelo predictivo meteorológico, nos permite de optimizar también la intervención en presencia de un fuerte temporal. El cambio climático también, aún más en Latinoamérica, se manifiesta con eventos extremos dal punto de vista ambiental. Y esto no fuera posible sin la digitalización. Y por lo tanto, lo estamos aplicando digitalización. No es simplemente Internet. Digitalización es evidentemente el Internet de las cosas, digitalización e inteligencia artificial, realidad aumentada. Son todas estas tecnologías de la digitalización que nosotros aplicamos, por ejemplo, la augmented reality la utilizamos por mantenimiento de nuestras subestaciones o capacidad de detecciones de falla de electricidad. Y esto en Latinoamérica, nosotros servimos 28 millones de clientes, de end user, el que significa si a cada uno de estos medidores está asociado entre 3,5 y 4 personas por familia, nosotros servimos a más de 100 millones de personas. Es decir, servimos el 20% de la población latinoamericana.
y por lo tanto la digitalización se transforma en un elemento importante. Y podéis imaginar si con el difundirse de la movilidad eléctrica, el moverse de los coches en las estaciones de recarga piden una resiliencia particularmente fuerte a la red eléctrica. Por lo tanto, también hay intervenciones y digitalizaciones para una resiliencia y una disponibilidad más fuerte de las redes de distribución eléctrica. Más del 80% de la población latinoamericana vive en ciudades. Por lo tanto, en la ciudad es importante dar soluciones para una gran parte de la población latinoamericana, sin olvidarse, evidentemente, las poblaciones que viven en las zonas rurales. Pero esto no es ciencia ficción, es algo que ya está operativo en la realidad actual. El último capítulo es evidentemente el relacionamiento con los clientes, como estaba mencionado en la intervención anteriores. El COVID, con su cargo de tristeza y de muerte, ha sido, por otro lado, el acelerador de una serie de procesos. Nosotros hemos visto unas aceleraciones de la digitalización de nuestros clientes. Trabajo con app, trabajo con web. Y el Customer Journey se ha transformado, la experiencia con el cliente se ha transformado en una experiencia mucho más intensa, en el cual nosotros estamos compilando datos de satisfacción del cliente para dar y ofrecer mejores servicios. Al final, podemos decir que en nuestras redes, en la relación con nuestros clientes, desde la generación hasta el cliente, aparte del flujo de electrones, nosotros empezamos a tratar un importantísimo flujo de datos que nos permite evidentemente desarrollar soluciones y ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes. Sí, muchas gracias, Mauricio. Obviamente el tema de la electricidad es muy interesante. Está pasando por digamos, tradicionalmente era un sector que se consideraba muy estable, donde se construía la infraestructura y duraba 50 años y nada se movía. Pero en las últimas 2 décadas, digamos, sobre todo en la última década, ha comenzado a tener una revolución digital. Son los temas del almacenamiento y generación distribuidos, la forma de insertar energías renovables y el manejo de la intermitencia, fallas y la congestión. Y bueno, cuestiones actuales como el dynamic pricing y la inserción de los automóviles eléctricos. Muy interesante. Muchas gracias, Mauricio. Ahora pasaría a darle la palabra a Welby Lehman, Senior Director of Global Policy Strategy de Walmart. Adelante, Welby. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, COVID ha mostrado que una aceleración mucho más ambiciosa de la transformación digital es no solo urgente, sino también posible. También nos ha dado el contexto en el cual lo tenemos que hacer. Es un diagrama Venn, digamos, de varias políticas públicas que corresponden a la crisis multidimensional que es COVID. O sea, hay que hacer la transformación digital para generar resultados a favor no solo de la transformación digital en sí, sino también resiliencia, lo cual lo digital trae muy bien, especialmente en una pandemia, recuperación económica, o sea, tiene que ser fuente de más inversión, más empleo, más integración comercial, transparencia, porque COVID ha sido una crisis también de Estado de Derecho y lo digital trae nuevas herramientas a favor de la transparencia y el Estado de Derecho y
la inclusión, porque COVID ha mostrado que la inclusión no es suficiente en la sociedad y adicional a eso, que lo digital actualmente no es y no se puede suponer que es en sí inclusivo. Hace falta siempre intervenciones de design thinking a favor de la inclusión a cada etapa de la transformación digital. Y de eso quiero hablar un poco en el contexto del sector en que opera Walmart. Dos estrategias no necesariamente obvias, que nace del hecho que la inclusión en un contexto de la transformación digital o vive o muere, no tanto en el avant-garde del espacio digital, sino en los espacios de conexión con los otros espacios más tradicionales del mundo, de la vida, de gente cuya identidad como ciudadana, cliente, empleada, proveedora, tiene que ser enriquecida por estas herramientas digitales. Entonces, ¿cuáles son esos sectores, esos espacios donde se une lo digital con mucho de la vida actual de esta gente en sus varias identidades? Bueno, es el espacio donde los dos sectores, público y privado, se encuentran en sistemas regulatorios. Y que es esencial para tener una transformación digital que genera confianza ciudadana y también resultados para los ciudadanos en su contexto como empleado, como ciudadano, como proveedor. Y también otro espacio, es el espacio donde se encuentra lo físico con lo digital. En nuestro caso, las tiendas, que tienen que ser on-ramps para la masa de gente que actualmente tiene relaciones con un mundo empresarial muy físico en general y que tienen que ver allí la manera de entrar en una economía digital. Entonces, en nuestro sector, por ese contexto, tenemos un reto de tres partes. Hay que transformar con herramientas digitales la tienda. Hay que avanzar con e-commerce. Y la tercera parte, lo más esencial, es hay que integrarlos para que la masa de gente, como empleados, como clientes, como proveedores, como ciudadanos, entren de un lado al otro y que viva a su gusto en una combinación de los dos mundos. Entonces, pensando un poco de cómo es la vida de empleados en ese contexto, de ese reto, lo que muchas veces se escucha, y lo veo como un error, es que el futuro de la economía y de la transformación digital depende, y del futuro del trabajo, depende principalmente de la naturaleza de la tecnología. O sea, eres optimista en cuanto a esa naturaleza, como es, digamos, Tim Cook, y ya va a salir bien el futuro del trabajo, o pesimista y las máquinas nos van a matar, ya el futuro del trabajo es horrible. Pero lo que vemos es que más importante que la naturaleza de la tecnología es con qué fuerza puede salir nuestro sector y el sector empresarial a lo grande con un compromiso de ver adopción de la tecnología y de herramientas digitales a través de un lente de ser centrado en personas. O sea,
asumir el reto de usar herramientas digitales para mejorar la capacidad de personas de ejercer sus dones, sus talentos en empleo. Y también dar capacitación para una vida íntegra en un espacio digital a todo empleado, y ver a esos empleados y su capacitación como capacitar a los capacitadores, ya que van a ser ellos, los empleados, que son los guías para clientes en tiendas o en otros sectores, entrando en lo digital, entendiendo cómo usar un app para guiar su relación con una tienda, pagos digitales, digitalización de su efectivo para pago digital. También viendo la relación con clientes y proveedores, ahí muchas veces en esa relación uno encuentra el motivo de entrar entrar en la economía digital y en unos modelos de relación con nosotros, con proveedores que son cada vez más digitales. Entonces, y obviamente tenemos un rol también en hacer más accesible data y equipamiento y todo lo demás necesario para una relación digital de proveedores y de clientes con la economía digital. Pero hablando de, por ejemplo, un proveedor viendo el motivo de entrar en la economía digital para poder entrar en relación con nosotros y nuestros sistemas de complemento cada vez más digitales, vemos esa otra parte, el otro espacio, la transformación de sistemas de gobierno que son esenciales para facilitar la capacidad de empresas de generar resultados pro inversión y pro integración comercial para todos. Entonces estamos muy convencidos que la digitalización de sistemas de otorgamiento de licencias y permisos, de administración tributaria, administración aduanera, y también de licitaciones y compras del Estado pueden servir tanto al reto de la transparencia como el reto de la resiliencia, como el reto de sacar resultados económicos inclusivos para todos. Gracias. Sí. Muchas gracias, Welby. Muy importante lo que dices. Básicamente, según entendí, es muy importante, digamos, la transformación digital no se da en saltos no se llega a una transformación ideal, sino que hay que pensar en la evolución, en los caminos en los que lo que se implementa funcione en ese momento y lentamente ir involucrando a los clientes, a los proveedores, al gobierno, etc. Muchas gracias. Ahora pasamos a nuestra siguiente panelista, Clelia Hernández, es directora general de la iniciativa Nuevo León 4.0. Adelante, Clelia. Muchas gracias por la invitación, comisionado, los saludo y saludo a todos los colegas panelistas esta mañana. Pues bueno, el tema de la transformación digital es un tema de futuro presente, así le llamo yo. Al estar en un estado como el estado de Nuevo León en México, un estado industrial, un estado que tiene más de 150,000 unidades económicas, empresas desde micro, pequeñas, medianas, pero sobre todo grandes empresas industriales, referentes no solamente en México, en Latinoamérica, sino a nivel global, pues era imperativo empezar un camino de manera conjunta y colaborativa como ecosistema para
para empujar la transformación digital, pues no solamente a nivel industrial, sino teniendo un modelo que permitiera que se trabajara en quíntuple hélice. Dejamos atrás el concepto de triple hélice, estamos sustentados en él, pero también estamos trabajando fuertemente con 2 hélices más. Las hélices son academia, la parte de las empresas y el gobierno, pero nosotros agregamos 2 hélices más para hacerlas visibles. La parte de los emprendedores de base tecnológica de alto impacto, necesitamos más emprendedores creando tecnología de futuro presente, más emprendedores que estén trabajando ya soluciones que tengan que ver con inteligencia artificial, con Internet de las Cosas. Hemos impulsado estos emprendedores y ya empresas scale-up fuertemente desde Nuevo León para el mundo. La quíntuple hélice es, o la quinta hélice es la sociedad en pleno. La tenemos que hacer visible, no solamente decir que está presente en las otras 4 hélices, sino la sociedad necesita ser visible y tener acceso democrático a la tecnología. Entonces, estamos en un país donde el tema de 5G es un tema pendiente aún, y si no llegamos a esta conectividad, pues muchos procesos no los vamos a lograr. Entonces, en Nuevo León, desde la iniciativa Nuevo León 4.0, desde que estamos funcionando desde el 2017, llevamos 4 años de operaciones, hemos tenido logros muy importantes porque la sociedad civil en pleno está trabajando. Los industriales se han comprometido fuertemente a que, pues no solamente de manera individual ellos traigan, ¿no?, la inversión o inviertan en tecnologías de punta en trayendo proveedores de cualquier parte del mundo. Están decididos a apoyar a la proveeduría local tecnológica, por supuesto. Entonces, quería yo compartirles que necesitamos crear más ecosistema, más colaboración. Nosotros ya hicimos este ecosistema, estamos trabajando desde un consejo rector, que es un gran músculo para poder empujar la transformación digital del Estado, y no decirlo nada más porque estamos detonando más eficiencia con tecnología en las dependencias gubernamentales, sino la transformación digital en esa quíntuple hélice pues tiene que ver con programas de vinculación inteligente entre la gran empresa y empresas scale-up, por ejemplo. Entonces, llevamos 3 ediciones de un programa que ha vinculado exitosamente soluciones llave en mano que tienen que ver con 12 tecnologías que hemos definido, que van desde el Internet de las Cosas, el Big Data, el blockchain, toda la parte de robótica, por supuesto la realidad virtual y aumentada, la manufactura aditiva, los materiales avanzados, cloud, software y todo lo que tenga que ver con que esa eficiencia se logre en los procesos productivos, no solamente de bienes, sino también de servicios. Trabajamos ya con el sector aeroespacial y Nuevo León, y el sector automotriz, y Nuevo León tiene 13 clústeres, está sectorizado perfectamente y al ser un estado industrial, pues el 24% del PIB es de manufactura. Entonces, en ese sentido, los industriales seguirán marcando el camino de la demanda de transformación digital, pero necesitamos mayor conectividad. Eso sí es una demanda ya urgente. Estamos aprovechando fuertemente ser un estado que tiene frontera con Estados Unidos, con el estado de Texas. El sector automotriz para nosotros es uno de los más fuertes en el estado, y ahora con toda la llegada de Tesla a Texas, toda la cadena de proveeduría pues se va a intensificar. Sabemos que tenemos contratiempos, como el caso de los microchips en la industria automotriz, en la industria electrónica, pero es un estado que ha demostrado siempre ir hacia adelante. Entonces, desde la iniciativa Nuevo León 4.0 estamos comprometidos no solamente con Nuevo León, desde Nuevo León, para apoyar el desarrollo económico, social y ambiental de México, pero también para seguir conectando con el mundo, con otros ecosistemas y llevando también estos emprendedores de base tecnológica a otras latitudes, a Japón, a Estados Unidos, a Canadá, a España, para poder seguir colaborando y ampliando estas capacidades que se requieren para poder llegar con estas soluciones. Y un agente también muy importante son las universidades que hay en Nuevo León. En Nuevo León tenemos
a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al Tecnológico de Monterrey, a la Universidad de Monterrey y a la Universidad Regiomontana. Estas 4 universidades están tan comprometidas con la iniciativa que sus rectores están sentados en nuestro consejo y es el único lugar donde coinciden para hablar de los temas tecnológicos de transformación digital y están empujando programas de estudio y formación de talento. Somos el primer estado de atracción de inversión extranjera y lo que más nos está pidiendo también, además de condiciones, por supuesto, para su inversión, es talento especializado. Nos están buscando para proveer de ingenieros y esto ha movido a las universidades a que sus escuelas de ingeniería estén a todo lo que da, egresando talento para las empresas que están en Nuevo León, pero también para las que están llegando y también exportamos a mucho talento. Entonces, ha sido un placer dirigirme a ustedes en ese momento para decirles que nosotros estamos accionando la transformación digital. No solamente la pensamos o la ideamos o la estamos planificando. Estamos trabajando con los gigantes tecnológicos también, con Siemens, con SAP, con Festo, con Google, con todas las que nos están permitiendo que esta conexión llegue a través de conexiones valiosas de alto impacto. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Clelia. Muy importante el papel del Estado, el papel de las políticas públicas, por ejemplo, a través de APPs de las universidades y la disponibilidad de personal calificado. Y bueno, muy interesante el tema, es algo que también habría que discutir. Ahora pasamos a nuestra siguiente panelista, Adriana Isabel Moreno, Head of Digital Transformation en Nissan Motor Corporation. Adelante, Adriana. Gracias, comisionado Camacho, y gracias al Congreso Latinoamericano de Transformación Digital y a sus organizadores por su invitación. En estos días hemos tenido la oportunidad de escuchar las muchas facetas y retos que el ecosistema de la transformación digital nos presenta, desde los proveedores y habilitadores de las tecnologías hasta los gobiernos, reguladores y asociaciones que se enfrentan a las necesidades de la creación de políticas públicas que aseguren el bienestar de sus ciudadanos a través de la conexión para todos y que su acceso a Internet se reconozca como uno de los nuevos derechos fundamentales. Estoy segura que todos en este foro coincidimos, tal cual lo señala Naciones Unidas a través de su Departamento de Desarrollo Económico y Social, que no dejar a nadie atrás es no dejar hoy a nadie fuera de línea. Pues es esta capacidad de conectividad donde encontramos el primer básico para la protección de la salud, del trabajo, la escuela, vaya, de nuestra vida entera. La pandemia definitivamente puso un acelerador en México y Latinoamérica que ha encendido focos rojos en los colaterales que esta transformación conlleva. Por supuesto, los actores del ecosistema digital fueron los primeros impactados, pero al avanzar en este camino vemos que los retos son para todos aquellos que nos encontramos ligados a estos procesos, dejando en descubierto de forma rápida que los muchos desafíos existen en todos los ámbitos. En las industrias, el reto no es menor. Y vemos cómo la transformación digital demanda desde las áreas de finanzas, comerciales, operativas y, por supuesto, en sistemas, cómo nos debemos enfrentar a estos nuevos procesos y tecnologías que, acorde a las necesidades inmediatas de cada realidad, esta transformación puede ir desde un sistema de control como un ERP, un CRM, hasta la incorporación de tecnologías como IoT, blockchain, AI o machine learning para continuar habilitando al negocio de lo necesario para ser cada vez más eficientes y efectivos hacia las personas. Y señalo personas porque tanto los equipos internos como los clientes y usuarios externos de las organizaciones nos enfrentamos a nuevas expectativas que son inherentes a las diferentes dimensiones de la piedra angular de esta transformación.
que son las personas, los procesos y las plataformas, las nuevas 3Ps. Pero es aquí donde se vuelve fundamental el análisis y la redefinición de los puntos críticos de contacto en la creación del mapa del Customer Journey. Pues hoy, a través del acercamiento omnicanal que los usuarios tienen con las industrias, reconocemos que esta transformación digital es realmente la creación de un nuevo modelo de negocio. Me enfocaré en el reto de la palabra transformación, que más allá de los atributos tecnológicos que se requerirán para su automatización, virtualización y conexión, es fundamental la adherencia y la rápida adaptabilidad a este nuevo modelo de negocio que se crea día a día y será el que nos permita mantener la cercanía y la relación con los usuarios y está sentando las bases definitivamente para el futuro de las organizaciones. Por supuesto, no podemos dejar de señalar que la brecha digital es preocupante para entender cómo debemos estar preparados para lograr la satisfacción de los diversos usuarios, pues nos enfrentamos a niveles de madurez varios, donde acorde al usuario que nos busca, que puede ser desde ya un nativo digital que cada día es más demandante y quirúrgico en sus expectativas de respuesta frente a sus necesidades de atención o consumo, también seguimos teniendo nuevos incursores digitales que buscan un contacto más humano a lo largo de toda su experiencia. Y es justo esta última palabra, experiencia, la que define el reto inherente en la transformación digital y es el entendimiento del Customer Experience. Aquí, el desarrollo de arquitecturas e infraestructuras tecnológicas de primer nivel que nos permitan analizar el Big Data que se genera a través de las interacciones con nuestra cadena de valor, nos permitirá competir en el ecosistema moderno y poder entender lo que está sucediendo a través de los muchos viajes que tienen lugar en un momento dado, para después podernos reunir y tocar a nuestros clientes internos o externos en el momento adecuado. Y que esto pueda servir como base para la creación subsecuente de más operaciones inteligentes que sigan creando valor para todos. Creo que aquí tomaría algunas de las palabras de Mauricio, de Ángel y de Welby, porque estoy totalmente de acuerdo en que la transformación digital tiene dimensiones y capas de acción que crean un diagrama de contexto. Este diagrama de contexto definitivamente requiere acciones holísticas, donde todos integrados en el nuevo ecosistema entendamos el compromiso que debemos generar cada uno de nuestras trincheras. Como bien lo señaló Ángel al inicio de su presentación, en este foro encontramos una diversidad de visiones sobre la transformación digital y de las acciones que necesitamos tener acorde a cada uno de nuestros acercamientos y negocios. Estoy segura que los que nos están escuchando pueden ver en cada una de nuestras interacciones las diversas preocupaciones que parecieran estar en diferentes canales, pero es así como está sucediendo esta transformación, en capas, en segmentos, en dimensiones diferentes, donde lo que hoy tenemos que buscar es la integración de este ecosistema. Yo creo que eventos como este nos permiten acercarnos más y generar este entendimiento para que juntos, en unidad, trabajemos hacia el bienestar para todos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Adriana. Muy importante, bueno, una visión general de cómo funciona la transformación digital o cómo funcionaría. Especialmente se me hace interesante la cuestión del sector manufacturero, que es una de las áreas muy, digamos que van a ser transformadas, valga la redundancia, mayormente. Muchas gracias. Entonces, ya terminamos la primera ronda de 5 minutos de los temas que nos iban a presentar cada quien. Vamos a pasar a una ronda en la que, si me permiten, voy a hacerles alguna pregunta y el que quiera responder me lo puede indicar, por favor. Les haría una pregunta ahorita. ¿Cómo ven la transformación digital en la práctica? Ustedes, no sé si alguien quiera contarnos algún caso, alguna anécdota de cuestiones no solo de transformación digital, sino también de caminos o entradas a una economía digital más inclusiva.
No sé si alguien tendría algo que decir sobre el tema. Le voy a romper el hielo, si te parece, Adelante. comisionado Camacho, Ramiro, pero realmente para hablar bien de Walmart. ¿Okay? A ver si lo logro. Ok, estoy intentando usar la tecnología para que se me vea. A ver, bueno, entonces tiene que estar como aquí. Ok, aquí es mi código QR de mi vacunación COVID en Dallas, en la sede en la sede de Walmart. Ese es el tipo realmente de servicio que se valora, es decir, la posibilidad de primero tener en mi dispositivo digital, pues en mi dispositivo digital invisible, pero créanme que tengo un código QR de vacunación, a un usuario, ¿no? Pero eso sí, a un usuario conectado, ¿no? Entonces quería decir, aquellos que hemos tenido acceso a la conectividad, hemos tenido acceso a empresas que se están digitalizando también como se está digitalizando Walmart. La verdad es que hemos podido pasar estos meses tan duros de una mejor manera. Pero por eso soy optimista, pero quiero poner un poco de tarea, ¿no? Y la tarea viene en dos dimensiones. La dimensión de regulación y la dimensión de cooperación, ¿no? Y quería tomar, de hecho, algunos de los puntos que todos mis compañeros han hecho. La dimensión de regulación es fundamental. Pensemos que hace 15 años no solo nadie teníamos un código QR con una vacunación. Hace 15 años no existía Instagram, ni Twitter, ni Rappi, ni Globo, ni Cabify, ni Uber, ni Lyft, ni ninguna plataforma. Por tanto, hay que adaptar nuestras reglas y nuestras instituciones a una economía y una vida y una política que se han digitalizado y tener una mayor transparencia en los algoritmos y en la protección de los datos, neutralidad en la competencia entre plataformas y empresas digitalizadas, innovación. Todos los reguladores están innovando y aprendiendo de una economía y una digitalización que va más rápido de lo que incluso nosotros pensábamos, y globalidad, porque la economía digital es una economía esencialmente internacional, ¿no? Entonces, nuestros consumidores, nuestros usuarios, no entienden que haya reglas y funcionamientos muy diferentes cuando se mueven entre países, ¿no? Y el segundo aspecto, y con esto concluyo, es la cooperación, ¿no? Y yo creo que aquí ha surgido un ejemplo de cooperación, que es este grupo de transformación digital dentro de la OCDE y dentro del Centro de Desarrollo. Y yo animo a otras empresas, ¿no?, a que lo evalúen, ¿no? Welby Lehman, de Walmart, Eduardo Salido de Telefónica y yo presidimos este grupo donde empresas, analistas de la OCDE, reguladores, nos vamos a estar sentando y vamos a estar identificando cómo movilizar los recursos que necesita la economía digital, ya digo, en el orden de los cientos de miles de millones de dólares, las ideas que requiere la economía digital, una economía que está cambiando, que está innovando y que va muy rápido y por tanto tenemos que innovar, y también la política, porque necesitamos un apoyo político para dar el salto. Somos optimistas, soy optimista. América Latina, en esa crisis que pintaba la OCDE, perdió aproximadamente una Argentina, una economía de Argentina, prácticamente 10 años de crecimiento económico. Pero América Latina puede ganar 2 Argentinas, según los análisis de Google, con transformación digital, ¿no? Regulación inteligente y cooperación es lo que estamos haciendo ahí y lo que invitamos desde este grupo de transformación digital a hacer. Podemos hacerlo para que mi ejemplo, ¿no?, el ejemplo de un usuario de Walmart que pudo vacunarse en un Walmart y que puede viajar con un código QR que me provee la empresa, no sea solamente algo de algunos que somos unos privilegiados, pero sea accesible a todos. Muchas gracias. Sí, gracias, Ángel. Clelia me pide la palabra, entonces podemos pasar con ella. Gracias. Gracias, comisionado. Efectivamente, ahorita que pedías aplicaciones o que se solicitaba dar ejemplos, me gustaría centrarme muy rápidamente en 2, donde nosotros estamos viendo precisamente el tema de transformación digital suceder. El primero es un caso que empujamos para la parte del sector público, con uno de los municipios de Nuevo León que tiene
4,000 cámaras instaladas en la vía pública, pues se necesitaba no solamente observar los sucesos, sino saber realmente qué estaba pasando y poder generar con eso datos importantes y sobre todo identificar patrones de comportamiento. Entonces, a través de un centro de innovación e inteligencia artificial que tenemos en Nuevo León, que fue auspiciado con Fondo ProSoft, se hizo un modelo de inteligencia artificial que corre sobre estas cámaras para precisamente detectar cuestiones como ausencia de placa o simplemente patrones en la población en la vía pública. Y esto para facilitar las labores de seguridad. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo la tecnología está apoyando en el minuto a minuto a los C4s, ¿no? En este caso de un municipio. Un segundo ejemplo que les pondría es el tema que hay actualmente en líneas aéreas también por pandemia. La pandemia es un tiempo que lo vemos más de oportunidades, aún así con la crisis económica, pero sobre todo sanitaria. Pues las líneas aéreas, ahora que están empezando todo su regreso y desde antes de que llegara la pandemia, ya estábamos en proyectos que permitieran los check-ins más rápido en una de las líneas aéreas del país, que tiene 300 vuelos diarios. Esa es una tecnología que la vamos a encontrar ya en los counters y en las salas de chequeo de esta aerolínea en diferentes aeropuertos del país. Y también, ¿por qué? Porque otra vez los empresarios están conectados con nosotros en la iniciativa y nos están permitiendo construir casos de éxito que no solamente tienen que estar en las empresas, sino también están en el gobierno y también están, por supuesto, en la ciudadanía, ¿no? Y un último ejemplo que pondría es también toda una aplicación que se está haciendo desde el clúster de turismo de Nuevo León, se llama Pasaporte Nuevo León, donde se está midiendo precisamente ya a través del uso de las aplicaciones, pues tanto la venta de boletos, pero sobre todo cuándo es el mejor momento para acudir a una atracción turística sin que tengamos que hacer filas, ¿no? Entonces también se está haciendo estos esfuerzos de apoyo de conexiones valiosas y sobre todo que nos permiten ver la transformación en hechos, la transformación digital en hechos, no en ideas. Gracias, comisionado. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, no sé si podemos pasar a la siguiente pregunta. No, yo les haré una pregunta que me sugirieron. ¿Cómo se construyen entradas on-ramps a una economía digital más inclusiva? Digamos, no sé si alguien quisiera hablar sobre el tema. A ver, Cuelvi, por favor. Bueno, ya que hablé bastante de la inclusión en mis comentarios de apertura, tal vez mencionar algo adicional, primero agradeciendo a Ángel por la mención de Walmart y un buen ejemplo del hecho que en una vida digital, por tener que actuar y pensar claramente sin certeza de cómo va a ser el futuro, la colaboración con partners como AT&T y como muchas otras empresas y también con OCDE y gobiernos es mucho más importante porque es muy probable que tener buenos resultados requiere de algo de colaboración de varios sectores. Y adicional, hay que de una forma hacernos cómodos con no tener, digamos, la respuesta más fácil de, digamos, como siempre me pasaban cuando yo estaba en el gobierno, una sola página de 10 puntos de esto quiero en la política pública, punto. Hay que, en lugar de eso, aceptar que a veces solo se puede saber cuál pregunta hacer. No la respuesta todavía porque el futuro va desarrollándose y hay que evitar cerrar
avenidas que tal vez van a ser posibles y importantes. Entonces, hay que hacer la mejor pregunta y, como mencioné, para la inclusión, la mejor pregunta es no cómo puedo acelerar, digamos, un modelo específico de la transformación digital, sino cómo puedo hacer una integración de motores existentes y emergentes del desarrollo económico inclusivo. Entonces, haciendo esa pregunta y también aceptando que a veces solo se puede saber cuál información comenzar a coleccionar para poder después resolver preguntas abiertas, se puede hacer mejor política pública a través de relaciones, buenas preguntas, buena colección de data y una flexibilización de dejar abiertos varios caminos. En el caso de Walmart eso nos lleva aquí, porque aquí están, o sea, justamente eso, la información que se está coleccionando en OCDE, los socios como co-presidentes de esta mesa de trabajo y los gobiernos que siempre responden y aportan al OCDE, y también la capacidad de aceptar que preguntas a veces en lugar de resultados va a ser lo esencial. Sí, muchas gracias, Welby. Mauricio, adelante. Decimos, como Welby estaba diciendo, como ha dicho también Ángel, la pregunta de cómo se puede desarrollar un modelo inclusivo es intrínseco ya de la solución digital. Como Welby sabe bien, una de las modelos de negocio, modelo de business que más se difunde nel momento dell'era digital è la plataforma. Ahora tú puedes decidir, existen muchísimas, sabemos, plataforma digital que han sido disruptivas con respecto a los tradicionales modelos de negocio. Walmart, por ejemplo, es un ejemplo de cómo ha reaccionado a un modello, qual son las plataformas digitales y cómo ha podido conseguir lo que Welby ha dicho al principio, es decir, seguir realizando en la tienda el contacto prácticamente con las personas. También la idea de tienda se modifica. Por lo tanto, acá un poco el tema de causa y efecto se van confundiendo. Cuando surgió los smartphones, ninguno pensaba que era una forma más inteligente de hacer llamadas in generale, digo, recibido al otro lado, invece cambió y ha cambiado definitivamente nuestra forma de comunicar en general, nuestra forma de utilizar. Por lo tanto, el tema de la plataforma como modelo de business es ya intrínsecamente inclusivo. Hago un ejemplo. Nosotros tenemos una plataforma física representada por las redes eléctricas. La red eléctrica por sí misma es una plataforma porque conecta una parte que ofre, una parte que compra un servicio y mucho más que se integran en esta red para trabajar. Por tanto, si nosotros creamos una red que sea una red que tenga una democratización de accesos, esto es prácticamente el resultado, el salto. Aquí tienes que decidir después qué tipo de rol juegas. Te agregas a la plataforma, haces el orquestador de estas plataformas, agregas más otra plataforma para crear una macro plataforma. La verdad de este tema de la digitalización, de la transformación digital de la sociedad, es que mucho trabajo tenemos que hacer y
no lo podemos, ninguno de nosotros lo puede hacer solos. Por lo tanto, como decía y auspicaba Ángel, tenemos que tener un momento de agregación en el cual, evidentemente, basándose sobre el canal, el business en el cual estamos trabajando, construimos, como decía Clelia, si no me equivoco, construir un approach holístico integrado. Y esto es la única forma en la cual podemos, evidentemente, incluir la gente. Y evidentemente, también se ha dicho en las intervenciones anteriores, ninguno puede ser dejado atrás, porque o saldremos juntos o tendremos resistencias que ralentizarán tremendamente el proceso, sin evidentemente decir más de lo que ya ha dicho Ángel con respecto a la importancia de la regulación. Muchas gracias, Mauricio. No sé si tienen alguna intervención o pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué rol le ven los panelistas a la colaboración público-privada en términos de política pública e inversión? Básicamente, aquí se refiere a la actividad del Estado, las políticas públicas en la promoción de la inversión. ¿Qué rol ustedes le ven a este tipo de colaboraciones público-privadas? Bueno, levanté la mano porque la pregunta es para mí muy importante por sucesos que acabo de atestiguar, si me permiten compartirles. Una parte que está sucediendo a nivel global, y lo saben todos, es la cuestión de la ciberseguridad. Esto es un problema y al mismo tiempo una oportunidad para poder avanzar, y necesitamos la política pública. Entonces, en Nuevo León acabamos esta semana precisamente de arrancar ya toda una obra que se llama el Centro de Investigación en Cibercriminalidad, Derecho Digital y Ciberseguridad, que lo está lanzando la Universidad Autónoma de Nuevo León como en la parte de formación, pero también sobre todo instalaciones, en alianza con la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero también con algunas empresas que estarán de alguna manera alojándose en este centro, ¿no? En la parte privada. Y la idea es empezar a detonar la política pública, empujarla desde esta alianza público-privada, que nos permita tener condiciones más seguras en el ciberespacio. Y que también, si hay ataques o algo, puedas llevar tu equipo, puedan revisar, hacerte un diagnóstico, pero sobre todo que estemos asegurando transacciones en todos los niveles y permitiendo que sobre todo sea un espacio más seguro, no solamente el físico, sino el virtual, y esto es un tema de carácter global, pero tenemos muchas operaciones todos los días, todas las personas, y creemos que esto está abonando y sumando, es reciente, se está lanzando esta semana, estará inaugurado en febrero del 2022, y por supuesto, pues esto habla de esa colaboración, y vuelvo a ser enfática en que no podremos salir adelante en las comunidades si no estamos colaborando a niveles de ecosistemas. Yo los invito verdaderamente a revisar lo que estamos haciendo aquí en México, en Nuevo León, y que además ahora con un gobierno que está empujando el nuevo Nuevo León, estamos buscando que las condiciones de seguridad, de movilidad, de desarrollo sustentable, pero sobre todo espacios mejores para la calidad de vida de las personas, en lo público y en lo privado. Y este tema de ciberseguridad es un tema que tenemos que atender urgentemente y que nos permita seguir interactuando en los diferentes espacios, tanto para comunicarnos, para hacer transacciones, para formarnos o educarnos, para tomar una clase, y que nuestras identidades estén salvaguardadas, que también estamos empujando ya fuertemente el tema de identidad digital en una alianza también público-privada, y que estaremos trabajando fuertemente en las próximas semanas y meses en este concepto. Ya hay municipios comprometidos, y eso nos da mucho gusto. ¿Por qué? Porque eso también habla de la democratización y acceso de las personas a su propia información. Muchas gracias. No sé, Mauricio, ¿quieres tomar la palabra? Muy rápidamente. El tema de la
el sector público-privado para una obra de digitalización o para extensiones, una serie de modelos, tiene que existir sí o sí, porque los niveles de inversiones, tanto privado como público, son enormes. Escuchamos, yo creo que Ángel ha dado un número al principio de cuánto sería necesario en términos de inversiones. Por lo tanto, ya solo estos aspectos de la inversión serían necesarios. Pero vamos a considerar también un otro aspecto importante. Estamos hablando de infraestructura. Y los temas, normalmente la licitación de infraestructuras la lanza el sector público y el sector privado participa. En esto tiene todo un tema de permitting para la realización de las obras y de las infraestructuras. Por lo tanto, si no existe una buena cooperación en esto, si no existe una transparencia, si no existe una clara rule of law, es decir, una estabilidad jurídica, todo esto se vuelta muy difícil. Por lo tanto, acá el sector público, de la mano del sector privado, juntos, tiene que individuar cuáles son los objetivos prioritarios, definirlo con transparencia, definir bien las reglas de participaciones y dar una seguridad jurídica, porque la infraestructura son obras características que tienen un retorno de la inversión en múltiples años. Por lo tanto, esto es súper fundamental. Sí, muchas gracias, Mauricio. Ahora, Ángel, por favor. Sí, efectivamente, retomando lo que acaba de decir Mauricio y la intervención previa, desde AT&T Latinoamérica hemos identificado 3 pilares para la transformación digital. Inversión en conectividad, pudimos vivir, trabajar, estudiar, entretenernos, realizar transacciones financieras, a pesar de que el tráfico de Internet creció un 40% de un día para otro en nuestras casas y no en nuestras oficinas. Por lo tanto, hay que seguir invirtiendo en telecomunicaciones, hay que invertir, como comentaban desde Nuevo León, en competencias, en skills digitales, analíticos y suaves, y hay que modernizar, avanzar hacia regulación inteligente, muy en la línea de lo que comentaba Mauricio. Y a mí solo se me ocurre hacer esto, no solo público-privado, también multilateral, ¿no? Desde hace un tiempo he estado diciendo que necesitamos MP3s, ¿no? Para los mayores de la sesión. Bueno, eso era lo que se usaban y como compartíamos música antes del streaming. Bueno, multilateral private-public partnerships, porque también necesitamos al sector de banca de desarrollo de América Latina, y aquí permitidme que simplemente haga un llamado pues a lo que algunos están apostándole, a la recapitalización de nuestros bancos de desarrollo de América Latina, porque las empresas vamos a hacer nuestra parte, los gobiernos están haciendo nuestra parte, pero necesitamos también un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, del Banco Mundial y de otras líneas de crédito. Así es como vamos a recuperar esas 2 Argentinas que la transformación digital permite, y así es como vamos a recuperar también las 2 décadas que América Latina ha perdido en términos de desigualdad, de aumento de la pobreza y de aumento de la informalidad. Se puede, somos optimistas, pero hay que pasar de estas palabras y de estas asociaciones a la acción. Bueno, solo volviendo al tema de la digitalización de sistemas de gobierno y agregando el contexto que Ángel menciona de partnerships entre los multilaterales, los gobiernos y las empresas, vemos una oportunidad inédita realmente en la Cumbre de las Américas y también en el contexto del interés en responder a los root causes de emigración de Centroamérica, que también es una prioridad importante para los Estados Unidos, para México y los gobiernos de Centroamérica. Vemos una oportunidad allí de hacer a lo grande esta transformación de sistemas de gobierno. Y obviamente empresas de servicios digitales son esenciales para poder hacerlo, pero también los usuarios de esos sistemas tienen que estar ahí ayudando con su expertise
para poder diseñar estos sistemas para responder a todas esas prioridades que tienen los jefes de Estado que se unen en la cumbre el próximo año en mente al llegar a los Estados Unidos. O sea, tenemos que no solo pensar, digamos, en doing business en cuanto a esos sistemas, sino también intervenciones pro inclusión, intervenciones pro transparencia y pro resiliencia. Y para todas las empresas interesadas en eso, solo las quiero invitar a ser parte del labor que está haciendo el Diálogo Empresarial de las Américas sobre justamente este tema, donde estamos ahora en el momento para ganar o tener o perder esta oportunidad de trabajar con y para el ciudadano, la ONG y el gobierno y también con socios multilaterales para a favor de esta transformación de gobierno también. Gracias, comisionado. Pues bueno, nosotros desde nuestra trinchera vemos que hay un impacto y una oportunidad importante en este trabajo en equipo del ecosistema, donde, como bien menciona Ángel, este es un partnership público-privado con muchas aristas. Nosotros, como ya lo dije anteriormente en mi participación en el proceso de transformación digital, vemos fundamentalmente las aristas de gente, procesos y tecnologías, en las cuales creamos que hay que trabajar de manera importante para crear la experiencia transversal a la que aspiramos. Aquí yo señalaría 4 puntos importantes como los drivers del camino de esta transformación. 1, el entendimiento profundo de las necesidades y las capacidades que tienen nuestros usuarios internos y externos para poder satisfacer de manera adecuada estas satisfacciones, creando las rutas de valor dentro del camino del Customer Journey que ellos mismos van generando. 2, que estas experiencias digitales pues buscan cada vez ser más sublimes, más cercanas, pero donde no hay que errar, que el contacto digital se deshumanice y que esta experiencia, para que se dé realmente, requiere de un compromiso interno muy grande en los temas de capacitación. Será nuestra gente la encargada de crear estas experiencias y de generar estos programas donde las lealtades y en el camino de la compra, esto terminará siendo más importante. El tercero, por supuesto, el aprovechamiento de las tecnologías adecuadas acorde a cada negocio, donde definitivamente contar con los talentos adecuados, con las preparaciones necesarias que las industrias requieren, serán fundamentales. Ahí, en la colaboración que necesitamos tener con gobiernos y academias es cada vez más importante. Y la última, por supuesto, es no perder esta visión a futuro de que mantenernos ágiles y adaptables será una base fundamental para que esta transformación, que ahora es digital, tanto en el mundo físico como en el mundo digital, se dé. Es un camino en el que tenemos que construir, analizar y avanzar juntos en esta colaboración de manera integral y holística, como ya lo hemos señalado en este panel. Muchas gracias.